poco la serie, dejó bastante el listón muy alto con respecto al material original. Y cuando el año pasado lo vi dije, para mí, para siempre. Ok. Pero para mi sorpresa, el libro no me causó la misma emoción que la serie. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de Peace y de mitología. Bueno, sección libros. Después de esta semana especial de One Piece, volvemos con la programación habitual. Aunque eso no quiere decir que hayan parado los vídeos de One Piece, simplemente van a ser más ocasionales. Pero vamos a hacer una video reseña. Y es de un libro que hace un par de meses que me he acabado, pero por fin le he encontrado un hueco. Y es que por fin he leído el libro de Shogun de James Clavell. Así que sin enrollarme más con una persona, primero hablemos de este libro sin spoilers y luego con spoilers. Y evidentemente va a haber comparación con la serie. Eso, bueno, es evidente que si he mencionado la serie es porque yo conozco Shogun a través de la serie que ahora mismo está en Disney Plus. La versión más nueva de todas, no la versión antigua. Y evidentemente a mí me flipó esa serie, me encantó, me chifló. De hecho, tengo análisis capítulo por capítulo de esa serie que encontraréis aquí en mi canal. Por lo tanto, si queréis verlos, entrad a mi canal y de paso os suscribís, dais like y todas esas cosas. Pero, claro, viendo un poco la serie, dejó bastante el listón muy alto con respecto al material original. Y cuando el año pasado lo vi dije, para mí, para siempre. Ok. Pero para mi sorpresa, el libro no me causó la misma emoción que la serie. De hecho, si no hubiera visto la serie, el libro lo habría abandonado. Sin lugar a dudas. Pero, ¿por qué abandonaría el material original? Me explico. No por la trama en sí, porque la trama es la misma en las dos. Ahí tenemos que un grupo de ingleses y holandeses, capitaneados por Blackstone, bueno, capitaneados según las circunstancias, llegan a las costas de Japón de forma bastante abrupta. Y claro, ahí hay un choque cultural entre Occidente y Oriente. Y estamos hablando de un Japón feudal que también está en una situación muy delicada a nivel político y territorial. Y tener en cuenta de que esto está inspirado en momentos previos, hablando de la vida real, de la batalla de Sekigahara. Os pongo aquí el nombre en cuestión. De acuerdo, la trama es igual, por lo tanto ahí muy buena adaptación por parte de la serie. Vale, no va por ahí los tiros. ¿Es por los personajes en sí? Pues tampoco. De hecho, hay varios personajes secundarios que se benefician un montón en el libro. Se les ve más espabilados, más inteligentes, con mayor presencia. Y con los protagonistas, a Blackthorn, a Toranaga, a Mariko, si bien en la serie están mejor retratados, tampoco es una diferencia enorme. Por lo tanto, no va por los personajes. Los personajes, good. Es más bien por la forma de escribir del propio autor, que es muy repetitivo, bastante redundante, y además tampoco la edición de este libro en particular que tengo aquí atrás ayuda mucho, porque mira que hay errores de edición en los libros que en parte puedo pasar por alto, pero el hecho de que un capítulo en cuestión empiece a las 2 líneas de acabar la página, no, eso no me gusta. No me gusta para nada, porque a mí me encanta acabar las lecturas o pararlas cuando acaba un capítulo. Con esa edición era imposible, completamente imposible. Y si encima vamos con lo redundante, se hizo muy pesado leer show. Por lo tanto, la habría abandonado. Pero ojo, eso no es el único pero que le he encontrado al respecto al libro. Pero ese para mí es el pero más importante. Y es que el tema del Harakiri o el seppuku, que se menciona mucho en el libro de Shogun, siento que James Clavell lo retrata de forma muy estereotipada y que creo que no corresponde a la realidad. A ver, sé que es un tema bastante complejo desde un ojo occidental. Sé que esto es un sistema que tienen los japoneses para recuperar el honor, tanto para él mismo como para su familia. Y yo sé que en el Japón feudal esto se practicaba, creo que incluso más. No lo voy a decir con total seguridad, pero a mí me cuesta creer
que con la misma intensidad que se describe en Shogun. O sea, si de verdad es así, ¿cómo llevan a hijos entonces? ¿Cómo intentaban enmendar los errores si no es diciendo cada 2x3 seppuku, arakiri? O sea, la palabra arakiri se ha repetido tantas veces en este libro que yo llegué a un punto en el que digo, ¿queréis para allá? O sea, ahí yo estoy de acuerdo con Toranaga, que todo el rato decía, a ver, déjate de tonterías. Completamente de acuerdo, querido. Completamente de acuerdo. Es que me molesta incluso más que el tema de cómo se retrata a la mujer, que esto ya me parece un poco más realista en comparación con cómo se retrata a la mujer en otros libros. Pero, claro, también hay que tener en cuenta, que tengo aquí el dato, que el libro de Shogun se publicó en 1975 por un escritor austriaco que había sido prisionero de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la visión que tendría Clavel acerca de los japoneses, el tema de la mujer, acertado o no acertado, es comprensible. Pero a mí me hace gracia, sin embargo, de que aquí las mujeres en Shogun son la mar de útiles para Toranaga, pero los hombres no les dan el sitio que les corresponde. Tampoco demasiado, pero tampoco quiero andar mucho más en el tema sin spoilers, porque hay cosas que es mejor retratarlas con spoilers. Así que recomendaría, según yo creo que deberíais darle una oportunidad antes a la serie, porque la serie suaviza mucho el tema de la muerte, el tema de cómo enfocan el honor, y eso que también hay un par de veces que digo, bien, tampoco hay necesidad de llegar a esos extremos. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la zona sin spoilers del libro de Shogun. Parece que no lo he recitado bien, pero es que de todos modos tal vez sea la edición, pero algo me dice que así es como escribe Clavel. Tendría que leer otros libros del autor para poder corroborarlo al 100%, pero bueno, es solo un apunte, nada más. Así que, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos esta vida y comentad. Comentad si habéis leído Shogun antes o después de ver la serie de 2024 o la serie de los años 80. Aquí en pantalla os voy a poner en qué año se hizo la otra versión de la serie, la que está más cerca de la publicación del libro. Yo lo repito, seré redundante, pero la serie ayudó a que yo me terminara el libro de Shogun. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo o en la zona con spoilers. Lo que le tocó a Toranaga en esta época no tiene nombre. Y llegamos a la zona de spoiler total. Y bueno, la verdad, el personaje que se ha visto beneficiado por la serie es el propio Blackstone. Porque siento que aquí es un poco más bruto, más egoísta y un poco más simplón. Y eso que es bastante inteligente y se adapta bastante rápido a las costumbres de Japón. En parte porque es su forma de sobrevivir y de poder obtener algún beneficio. Aunque visto cómo acabó al final, en ambos formatos, no sé qué tan beneficio puede haber. Pero es que la serie lo noto como un poco más suavizado, más calmado. Pero oye, no pasa nada. A algunos personajes a la inversa le beneficia mejor la mano de Clavel que la mano de Disney. Pero en fin, uno de los mayores ejemplos, pues al principio, precisamente cuando el barco Erasmus, uno de los pocos barcos que quedan supervivientes de esa embarcación, llegan a Japón. A ver, analicemos un poco la situación. Están solos en el mar. Están muy lejos de su casa. Tened en cuenta dónde está Japón y dónde está Inglaterra, para que nos vayamos comprendiendo. Anda que no tienen que atravesar un par de continentes para llegar. De acuerdo. El capitán, el auténtico capitán del Erasmus, está gravemente enfermo. Solo Blackstone tiene los conocimientos suficientes. Y sin embargo tenemos a uno que es un religioso llorica en plan, tú eres el culpable. Mira, tío, habéis tenido muy mala suerte. O sobrevivís e intentáis hacer caso a Blackstone,
os morís. Viendo un poco cómo acabaron, no sé cuál fue la mejor opción. Para Black Sun fue ir hasta Japón, que, claro, en este punto, Japón está no dominado por portugueses, pero la relación de los japoneses con los portugueses es bastante mejor. Comercialmente hablando, porque luego culturalmente no podrían ser dos mundos completamente distintos. Lo cual, hay un buen acierto para clave. Refleja muy bien el choque cultural que hubo en esa época. Porque, claro, antes del aislamiento total de Japón, sí hubo comercio con Occidente. A lo mejor no en mayor medida como en la actualidad, pero sí hubo comercio. ¿Y cómo manejan el tema del idioma? También me gusta tanto formato libro como en formato serie. Porque ahí vemos de que Black Sun sabe portugués. Lo cual, oye, conveniencia del guión, no es por nada. Pero claro, los jesuitas también saben portugués. Por lo tanto, pueden utilizarlo a su conveniencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer padre, que no me acuerdo del nombre, no es el padre Albito. Albito es más adelante. En el que está introduciéndole a Yabu y a Oni lo que Black Sun intenta decir. Digo, yo creo que sí estaba traduciendo un poco a su conveniencia, diciendo que Black Sun es una especie de demonio yokai que intenta acabar con todo Japón, algo por el estilo. Es que se lo pruebas y se lo dudas. Por lo tanto, ahí yo comprendo el cabreo de Black Sun. A pesar de los defectos que tiene la edición, me emociona Shogun. Si es que no puedo evitar pensar en el Black Sun de la serie. Y uno de los choques culturales que a mí me sorprendió bastante, y hoy están en ambos formatos, es cuando Black Sun se deja regar con el agua humana. Dejémoslo ahí, vamos a hablar de forma un poco fina. Que los japoneses serían en plan, ¿y por qué se está dejando humillar de esta manera por sus hombres? Hombre, se llama lealtad. El concepto de la lealtad entre los japoneses y los de Occidente es bastante diferente. Es uno de los primeros choques culturales. Claro, también ven que, vale, es un bárbaro, es un bruto, es un anjin, pero no es tonto, por lo tanto, lo tienen primero como su mascota, porque creo que querían convertirlo en su mascota, y luego como su aliado. Y Black Sun, a mí lo que me hace gracia, pero no solo le pasa a Black Sun, le pasa también a varios personajes que planean cosas a futuro. Voy a analizar este lugar, voy a intentar hacerme amigo de este para luego robarle sus secretos, ir hasta este barco para poder volver a mi tierra y luego conquistar Japón. O por ejemplo, Yabu, que es el que más piensa a futuro. Me haré pasar amigo de este mientras yo hago alianzas con el otro. Luego intentaré traicionarlos a los dos sin que parezca una traición. Y así me convertiré en dueño de esta provincia. ¿Y por qué no? En Shogun. Y luego tú dices, conocéis a Toranaga, ¿no? Aparte de que no piensa tan a futuro, se centra en el presente. Es más analítico, es más frío. Hay que hablar de Toranaga, que es el mejor personaje que tiene Shogun en ambos formatos, pero me cae mejor el de la serie por una escena en particular. Porque, a ver, hay que hablar de la diferencia de cómo se maneja el tema de la muerte del marido de Fujiko. Que sí, comete el mismo error en ambos formatos. Intenta levantarse para defender a su señor del ataque de Ishida y de los consejeros, o sea, del consejo de regencia. Claro, lo hace de forma un poco inoportuna, indebida, que parece que se está metiendo donde no le llaman. Vale, en la serie básicamente el marido de Fujiko se ofrece a hacerse el seppuku y al hijo también, algo que me pareció completamente estúpido. Por lo menos deja al niño, deja que el niño arregle los errores tuyos en vida, no en la muerte. A mí ahí me dio mucha pena Fujiko, pero en el libro es peor, porque aquí es Toranaga quien le está diciendo, tú, conviértete en ETA y después acaba con tu vida y también con la de tu hijo. Digo, Toranaga, por el amor de Dios, no seas un Y bueno, he de decir de que personajes como Yabu, que creo que la serie se llama Yabushige, o por lo menos mencionan el nombre como Yabushige, y Omi, sí, Omi, estaba pensando, Omi, salen muy
mejor beneficiados en el libro, especialmente Omi, porque ahí en el libro vemos a un chico bastante astuto, bastante inteligente, que da los mejores consejos, que hasta Yabu, aunque se quiere deshacer de él, no lo hace porque sabe que obtiene más beneficios teniéndolo a su lado que teniéndolo como enemigo, que hasta Toranaga se lo reconoce, en plan, este chico puede llegar muy lejos si quitamos encima a un par de miembros de su familia, que a uno lo manda como monje y el otro... Si es que se le plantea en el divorcio, digo, ¿por qué? Vale, a mí le gusta más la cortesana, pero es que la mujer, que, ojo, en la serie no tiene mujer, aquí sí tiene una mujer que es bastante inteligente. Hasta Omi lo reconoce. La madre de Omi es idiota. ¿Envidiosa? ¿Una bruja? Pero bueno, no pasa nada. Hubo momentos en el libro que pensé, Omi no es el hijo de Toranaga. Si es que Naga parece más tonto. Y ojo que, si bien Naga, tanto en la serie como en el libro, son tontos, por lo menos en el libro es un pelín más inteligente. Porque la escena en la que ataca al emisario de Ishida, ya hablaré de Ishida, en el libro básicamente lo ataca, lo mata, le corta la cabeza, digo, puede incluso hacer que parezca un accidente o un asalto. En la serie es que le pega un cañonazo, digo, más tonto y no naces. Y Naga al menos reconoce sus errores, y eso que es bastante impulsivo. Además, Naga sobrevive en el libro. Es que, a ver, lo que no entiendo de la serie, y eso sí que es un error que... es más de la serie que del libro, hay personajes que en el libro sobreviven. Ahí tenemos a Omi no, Naga, Hiramatsu, el hombre de confianza de Toranaga, que aquí es cierto que es un poco más bruto, pero tampoco es tonto. Teniendo el hijo que tiene, no me extraña que sea como es. Sobrevive en el libro, va a ser más útil en la futura guerra que se espera, que sí se llama como en la historia de Japón, la batalla de Sekigahara. Ya puso el nombre en la zona sin spoilers. Más útil que muerto, haciéndose ahí el seppuku delante de todos. O sea, eso aparte de la serie me pareció absurda. Y eso que duró la serie, ojo al dato. Vale, déjame ver un poco... Vale. Mariko, hay que hablar ahora de Mariko, porque en ambos formatos es la reina, yo la adoro, solo que hay un matiz que la prefiero de la serie a la del libro, pero un matiz chiquitito. Y es que Mariko es una mujer inteligente, paciente, bondadosa, que es tanto amiga de los jesuitas, con toda la razón del mundo, porque le dieron un sentido a su vida después de la traición del padre de Mariko a su señor, pero teniendo en cuenta que su señor era un tiránico psicótico que iba a acabar con todos. O sea, este tipo de situaciones siempre me resulta injusta, tanto en libros de ficción como incluso en la historia. En plan, ¿qué es preferible? ¿Dejar que tu señor, tu amo, masacre una ciudad entera y empiece a cometer un genocidio? ¿O acabas mejor con ese dictador y salvas millones de vidas? Nunca he entendido por qué acusan al que intenta salvar a la ciudad matando a su señor solo porque no es fiel a su señor. Algo parecido pasa aquí. Y Mariko, claro, tiene la vergüenza de ser la última de la estirpe Arechi, creo que se llama así. Y encima, para colmo, le toca un marido como Puntaro. Ahora voy a hablar de Puntaro. Vamos a centrarnos más en la propia Mariko, que además es inteligente, actúa como intérprete tanto de Blackthorn como de los propios jesuitas, especialmente de Blackthorn. Claro, Blackthorn ve a esta mujer que habla su idioma, que le rebate las cosas cuando es necesario, pero a la vez es alguien buena y paciente, normal que acabe enamorado de ella y que ella vea en Blackthorn que vale, sí, en un principio es bruto, es bárbaro, yo la entiendo perfectamente, pero luego ve que es alguien inteligente, divertido, que la escuche y la comprende. Yo entiendo que estos acaben enamorados, perdiditos. En la serie me gusta, aunque le doy más matiz al libro porque creo que le han dado más momentos románticos. No es por nada, pero bueno. Además, premio a esta mujer por aguantar a alguien como Buntaro, que en la serie es
un cretino, pero aquí en el libro es cretino, idiota, de verdad. Hoguera, y creo que en la historia de Japón este personaje no es cretino, o por lo menos aparentemente no es cretino. O sea, alguien que no tiene el respeto de su padre, ni de su sobrina, ni de sus hombres. Su mujer le aguanta por ser una buena cristiana. No me explico por qué no, por lo contrario. Le niega la muerte a Mariko, pero luego la maltrata, la humilla y la desprecia. Siente que no puede dominar a su mujer, pero luego la mujer le perdona todas las cosas. Es una relación tóxica, mires por donde lo mires. Lo cual, al final suyo me parece patético. Reclamándole a Toranaga la cabeza de Black Sun porque se supone que Mariko le había puesto los cuernos con Black Sun. Pero es que encima Toranaga le había sugerido a Mariko: divórciate de Buntaro. ¡Coño! Fijaros si es tan patético que hasta tu señor feudal dice divórciate. Cuando el divorcio en Japón es algo que no es algo que se use con frecuencia, no es algo bien visto, pero preferir eso a eso habla de cómo es Buntaro, no es por nada. De acuerdo, ¿qué más os puedo contar? Bueno, eso por el lado de algunos personajes así relevantes de el lado de Toranaga. Ahora vamos con la regencia, con Ishida, que he de decir de que intentó morder más de lo que podía. Lo digo básicamente porque ahí vemos de que primero intenta echar a Toranaga. Digo, vale, de acuerdo, es un líder de un clan, es parte del consejo de regencia, tenía el favor del Taiko, sin lugar a dudas. Le están surgiendo cada 2x3 a Lady Ochiba, que no le de Lady Ochiba, cásate con Toranaga, sin lugar a dudas, pero claro, este piensa un poco a corto plazo. Toranaga, si bien no pensaba tan a futuro, sí pensaba a corto y medio plazo. ¿Por qué lo digo? Porque claro, vale, echaba a Toranaga, pero ¿y quién iba a ocupar el puesto de Toranaga? Porque en el testamento del Taiko decía que tenían que ser 5 regentes. Si no está el quinto, los votos no valían para nada. Por lo tanto, ahí Shida se veía un poco entre la espada y la pared. Aunque también tan tonto no es, porque ahí tenía a miembros de las familias más relevantes del clan prisioneros en el castillo en el que estaba. El que podrá decir misa, pero estaban siendo prisioneros. El claro ejemplo con la escena más relevante de Mariko, en el que, claro, va al palacio donde Ishida, el consejo de regencia, Lady Ochiba, todo bien amigable, intentan que Mariko participe en un recital de poesía, pero Mariko dice: no, me tengo que llevar a la esposa de Toranaga y a los de la familia de Toranaga de vuelta con Toranaga. Y Shida dice: no, se tienen que quedar aquí. Sí, claro, se supone que no son prisioneros, por lo tanto podrían salir sin ningún problema. Ahí Mariko estaba demostrando que definitivamente estaban teniendo prisioneros no invitados en el palacio, lo cual hace que, sí, Ishida sea más inteligente, pero Toranaga está 3 o 4 niveles por encima. Y bueno, si nos ponemos a pensar el resto de los regentes, uno leproso, el otro más interesado en hacer comercio que en cualquier otra cosa. No se hizo cristiano por realmente creer en Dios, sino porque el comercio con los cristianos es mucho más beneficioso. Los japoneses tradicionales, pero tampoco tontos. Y bueno, a ver, es que quiero ver un poco, es que la escena de Mariko en el palacio de Ishida así fue magistral, de principio a fin. Porque ahí vemos a una Mariko que sin necesidad de levantar la voz, de gritar o de empezar a hacer una masacre, salvo en la entrada, y tampoco lo hizo Mariko, lo hicieron los guardias que la acompañaban a Mariko. Ahí estaba demostrando por activa y por pasiva que Ishida no estaba teniendo invitados y de que tendrían que alzarse para poder ser liberados. Pero bueno, también es un poco costumbre de tener prisioneros en los palacios de miembros relevantes del clan. Toranaga fue uno, sin ir más lejos. Pero he de decir, ahora que lo pienso, es que la muerte de Mariko, tanto en la serie como en el libro, son calcados. En un momento de asalto en el que Mariko dice: me están reteniendo la fuerza,
declara a Ishida culpable. Efectivamente era culpable. Esto hace que tengamos que hablar de la lluvia carmesí, que aquí Toranaga, en el libro, nos explica de que es básicamente provocar una serie de acontecimientos que propiciarían la guerra. La serie lo han cambiado a vamos a hacer un par de sucesos para evitar la guerra. Y en contra de la opinión impopular, me gusta más el final de la serie que el final del libro, porque en el libro nos quedamos en plan... ya estamos preparándonos para la guerra. En la serie finaliza con un ejecución de Yabu y... adiós guerra, digo. Es un poco más innovador y original el de la serie, pero siendo un poco coincidida, es que por lo demás creo que intentaba morder más de la cuenta porque se supone que solo iba a ser un funcionario. Pero claro, entonces ¿por qué te lías con Lady Ochiba? Lady Ochiba, que realmente el único mérito que había logrado es darle un heredero varón al Taiko. Y se insinúa en un capítulo de que a lo mejor no era el hijo legítimo del Taiko, pero la cuestión era que Lady Ochiba se quedara embarazada. Y le tiene un odio profundo a Toranaga que digo, vale, de acuerdo, no te llevas bien con Toranaga, pero viendo tu situación, ¿de verdad era preferible aliarse con Ishida que con Toranaga? Ese odio visceral, porque le hizo quedar mal o algo por el estilo, hace que ella no piense con dos deditos de frente. Porque hasta la esposa legítima del Taiko le dijo, reconcíliate con Toranaga, Ishida no es la mejor opción. Es que claro, solo faltó de que Blackthorn y los de la tripulación de Blackthorn le dijeron a Lady Ochiba, cásate con Toranaga. Es que solo faltaron ellos. Casi todo el mundo se lo estaba diciendo. En la serie la he visto un poco más retorcida y con un poquito más de personalidad. No es por nada. Que, ojo, Lady Ochiba es la única secundaria que creo que se ha beneficiado más de la serie que de los libros. Porque, por ejemplo, ahí tenemos a Kiku, la cortesana, que en el libro es mucho más inteligente. Y la cortesana oficial, bueno, montándose ahí la casa del té. Esa mujer de negocios la admiro profundamente, no es por nada. A lo mejor su trabajo no lo escogería, pero su visión empresarial, admirable. ¿Y qué más escena? En el libro, que es una rabia que no lo pongan en la serie, pero creo que en la versión antigua, la serie antigua, sí. Y es un momento en el que Blackthorn intenta hacerse el seppuku para demostrar, primero, su compromiso con Toranaga y segundo, para salvar al pueblo de Izu de los errores que él pueda cometer, porque claro, le habían dicho, si tú no aprendes en X tiempo el idioma y nuestras costumbres, el pueblo se va a ver masacrado. Y ahí Blackthorn dice, a ver, que yo no tengo el aprendizaje tan rápido, el pueblo no tiene nada que ver con mi situación, lo cual ahí se mezcla pensamiento occidental con costumbre local. Me gusta. ¿Por qué no lo pusieron en la serie? Hubiera estado potente. Al menos respetaron el intento de seppuku de Mariko. A ver, no todos los seppukus que salen en Shogun me parecen ridículos. Hay un par de ellos que contribuyen enormemente a la trama. El de Mariko y el de Blackthorn. El de Yabu, que en el acantilado. En ambos formatos me parece ridículo. Vale, era una forma de que Blackthorn viera el tema de cómo se concibe la muerte en Japón, pero la ejecución en ambos formatos me parece ridícula. Lo que sí me parece curioso, y eso se refleja sobre todo en el libro, es que Blackthorn realmente aprende de cosas de Japón y reflexiona un poquito sobre su vida cuando está a las puertas de la muerte. No antes, en las puertas de la muerte, digo. Yo sé que la muerte te abre nuevas posibilidades, pero chico, ya ha habido un par de veces. Y podría seguir enumerando más escenas de Blackthorn, por ejemplo, intentando no cagarla, como por ejemplo con el tema del Faisán. Dios mío. Tendría que haber sido más específico. Hasta Blackthorn se da cuenta de que metió la pata él realmente, porque tenía que haber sido muy específico con el tema del Faisán. En plan, yo qué sé, no toquéis el Faisán, pero si veis que huele raro, entonces os doy permiso para que lo tiréis. Claro,
no dio el permiso para quitarlo si hay mal olor y los japoneses se quedaron en plan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora bien, que el jardinero se sacrifique por lo del faisán. Ese es el claro ejemplo de que James Clavell creo que exageró con el tema de la muerte. No es por nada, pero bueno. ¿Qué más escenas os puedo contar? Poco más. Sí, creo, sinceramente, de que deberíais ver la serie antes que el libro. Pero a lo mejor veis el libro, os lo leéis y no hay ningún problema. Hay escenas que, de verdad, en el libro están muy bien cuidadas, salvo por el tema de que Clavell es muy redundante, demasiado redundante. No solo con el tema de la muerte, pero es que esa fue la más resaltable de todas. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de la zona con spoilers del libro de Shogun. Ojo, a pesar de cómo está escrito este libro, tengo curiosidad por leer varias historias ambientadas en Japón. No necesariamente historia de Japón, aunque también, ojo al dato, libros así enfocados ficción histórica o fantasía japonesa. Tengo un par de ejemplos ahí atrás, no es por nada, pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que le podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se generosos esta vida y comentar. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.